La marca personal es aquello que la gente dice cuando nosotros no estamos. Eso es marca personal. Qué interesante. Pero ¿quién la hizo crecer esa empresa? Pedro Pérez. ¿Y a quién buscan? A Pedro Pérez. Pedro Pérez es el que hizo crecer esta empresa. No compres bots para que entonces sí puedas ir midiendo qué tanta audiencia es real. O sea, porque yo puedo tener 10,000 seguidores y un like. Sí, o cero interacción. O un nada. Yo quiero ser la misma persona que se sube en un escenario y la misma persona que te encuentres en un puesto de tacos y la que está platicando. Quiero ser la misma persona. Entonces, métanse a estudiar algo de marketing, aunque sea un diplomado, algo sencillo. Pero sí, siempre acérquense. Paco Quevedo, Tiburón Tapatío. Es un empresario con 22 años de experiencia que ha hecho de su nombre una marca personal de fuerza, estrategia y compromiso. Experto en impuestos, asesor de negocios, estratega comercial y conferencista, ha incursionado en 25 sectores distintos, siempre bajo la filosofía de encontrar el cómo sí. Es creador del Tequila El Financiero y miembro de 5 firmas fiscales reconocidas en todo México, consolidando su marca personal y presencia como referente empresarial y de liderazgo. Buenos días, bienvenidos a Entre Charlas y Negocios, el podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana en el Campus Guadalajara. El día de hoy tengo el gran gusto de tener como invitado a Paco Quevedo, que además, y lo quiero destacar, ha sido alumni nuestro de ya varios de nuestros programas en posgrados, por lo cual pues, tiene un vínculo particular con la universidad, pues también es un referente en el tema de emprendimiento. Y precisamente el tema del día de hoy tiene que ver con ese desarrollo de la marca personal como empresario. Qué tan importante es atrevernos a buscar no solamente emprender, sino también desarrollar este aspecto de marca, ¿no? Y platicar un poco con Paco, pues a través de ese desarrollo de su propia marca personal, que es Tiburón Tapatío, como muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, cómo este desarrollo ha impulsado el crecimiento de su negocio y ha ayudado también a otras personas y a otras empresas precisamente a tener este crecimiento. Paco, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, Elías. Mira, la verdad, desde que llegué estoy impactado, impresionado. La verdad, me da mucho gusto ahora sí que regresar nuevamente a las instalaciones en donde nos dio mucha sabiduría. Como tú lo comentas, esas herramientas o las bases que nos dieron para poder llegar al mundo real de los negocios. Y la verdad estoy muy contento, muchas gracias. Pues qué bueno, muchas gracias por aceptar con nosotros y además es tu casa, y queremos que lo veas de esa manera. Bueno, un poco como referencia y para entrar en tema, un poquito en el preámbulo, pues, Paco, tú como empresario, como mentor, como incluso que ya en diferentes foros como speaker de este tipo de temas y que además eres ya también un creador de contenido que le va aportando precisamente a este desarrollo de la marca. ¿Qué nos pudieras decir o por dónde pudiéramos empezar en tu concepto o en tu definición? ¿Qué sería este desarrollo o cómo definirías esta parte de la marca personal? Mira, cada uno puede tener su definición de qué es marca personal. La marca personal últimamente la puedes escuchar donde quiera, pero vamos viendo qué es marca personal y te lo voy a resumir de una manera bien sencilla. La marca personal es aquello que la gente dice cuando nosotros no estamos. Ya. Eso es marca personal. Qué interesante. Sin meternos en el tema profesional. ¿Quieres saber quién es Paco Quevedo? Tú pregúntale a alguien, oye, ¿y tú conoces a Paco Quevedo? Cuando Paco Quevedo no esté. Entonces te dicen, sí, mira, Paco Quevedo es este. Hay gurús del emprendimiento, que te hacen millonario de la noche a la mañana. Esos que venden humo, sí, ¿no? Claro. Y pregunta por alguno de ellos. Digo, no voy a dar nombres por respeto, pero le preguntas, oye,
¿qué me dices de ese? No, pues este es un tal por cual, este es un estafador, vende humo. O sea, eso es marca personal. Esa parte en donde podemos integrar valores, creencias, esa manera de conducirte con los demás, esa manera de ser congruente. Fíjate que cuando yo comencé a querer hacer marca personal, a mí me decían, no, Paco, es que, ¿cómo te vas a meter a eso? Por lo que yo me dedicaba, me decían que no era como muy bien visto, ¿no? Dicen, un contador que va a andar haciendo marca. ¿De qué se trata? Sí, un contador que va a andar haciendo marca personal, ¿no? O sea, vas a hablar de, peor tantito, vas a hablar de impuestos, vas a hablar de legislación. No. O sea, totalmente diferente. No, es que no te va a ir bien, te va a ir mal. Bueno, ¿quién es la gente para decirte que te va a ir bien o te va a ir mal? En la conducta personal, claro, y tu actuar del día a día. Eso es de cada uno de nosotros. Porque eso es marca personal. Eso es marca personal. Otra cosa es el posicionamiento de tu marca personal. Que sí, ya vamos a ir metiéndonos en cuestiones totalmente diferentes. O lo que construyes alrededor de, claro, tu marca personal precisamente, sí, para lograr o un posicionamiento, presencia o conocimiento o una referencia, ¿no? Claro, en el mercado en el que estés. Y ahora, como empresario, que es así como que, porque de repente, y lo platicábamos hace un momento en el preámbulo, pues de repente el decir soy empresario, pues muchas veces todo lo que hacemos, esos queremos transmitir valores, objetivos, la visión, la misión, etcétera, pues está muy enfocado a lo que es la infraestructura o digamos que los fierros, ¿no? Claro, del negocio o aquello que el negocio también de alguna manera ofrece, o el outcome del negocio en el mercado. Como empresario, ¿cómo vincular esta parte de marca personal con ese emprendimiento o con ese esfuerzo de emprendimiento? ¿Cómo lo vinculas? Pues fíjate que muchas veces hace las cosas, yo te puedo decir que lo haces sin pensarlo. No es que digas, ¿sabes qué? Voy a hacer marca personal y a la vez voy a ir haciendo crecer mi negocio. No, hay cosas que se van dando por inercia. No es algo que tengas planeado. A lo mejor ya ahorita yo ya lo hago consciente porque ya conozco un poquito más del tema. Voy a meter un gol. Sí, porque ya estudié una maestría en marketing en la Panamericana. Entonces ya sé el posicionamiento que le quiero dar a cada uno de los segmentos de negocio. Pero cuando vas comenzando, lo haces de una manera que no lo haces estructurada. ¿Cuántos influencers hay ahorita que comenzaron con un video chusco? Claro. Se les dio. Y dime qué estudiaron para marca personal. Nada. O sea, y ahora la cuestión es de cuando me preguntaron, oye Paco, ¿y de qué te sirve estudiar tanto? Pues simplemente porque tengo las bases, tengo la estructura, sé qué es lo que necesita el negocio. Entonces ahora ya me atrevo a hacer marca personal porque pues yo ya, perdón, pero dicen papelito habla, ¿no? Yo ya tengo el papelito, claro, en donde me está dando la certificación de que ya estudié. Que es diferente. Siempre he dicho también que un título en la pared no te sirve de nada. Entonces, por eso tienes que irlo construyendo día a día. El tema de la marca personal, yo digo que va un poquito separado de la empresa y de lo personal. Okay. Que sí es diferente, que te ayuda mucho la parte de marca personal para hacer crecer tu empresa. Hay una pregunta, Elías, que es muy importante. Cuando dicen, oye, ¿y qué quieres constituir? ¿Una persona moral o una persona física? Para términos de régimen fiscal. Pues a fin de cuentas, tú constituyes lo que tú quieras, lo que mejor te funcione. Pero sí te puedo decir que si haces crecer una marca de una empresa, te voy a decir, el Patito S.A. Quizá, ¿y quién conduce el Patito S.A.? La conduce Pedro Pérez. Entonces, quizá Pedro Pérez es muy bueno.
y Pedro Pérez ha hecho crecer muchas empresas, pero el Patito S.A. tuvo una contingencia y tú le metiste mucha lana a esa empresa para el tema de marketing, pero desgraciadamente la tienes que cerrar. Todo lo que le invertiste en tema de marketing a esa empresa, pues fue dinero echado a la basura. Pero ¿quién la hizo crecer esa empresa? Pedro Pérez. Entonces, claro. ¿Y a quién buscan? A Pedro Pérez. Pedro Pérez es el que hizo crecer esta empresa. Es ahí la importancia de la marca personal. Por ejemplo, yo soy socio de 5 despachos, pero me buscan a mí por ser Paco Quevedo. Claro. No buscan al despacho. Si yo les digo, ¿sabes qué? Como suele suceder, ¿no? En la vida real, ya no estoy en este despacho. No te preocupes, ¿a dónde te vas a ir? Porque yo me voy contigo, porque el que me resuelve eres tú. Sí, claro. Paco Quevedo es el que me resuelve. Claro. Okay. Esa es la importancia de ser marca personal. Ahora, en este proceso, obviamente, no empiezas estructurado, no empiezas de alguna manera con una intención. Incluso conforme va creciendo tu mismo portafolio de negocios, tu misma oferta, ¿no? De servicios, pues tendrás que ir variando el cómo te muestras. ¿Qué retos hay ahí cuando ya te das cuenta o empiezas a interiorizar que sí vas en un desarrollo que le va sumando al desarrollo de tu marca, en este caso como persona, y que además pues contribuye a la consolidación o al lanzamiento o incluso, como bien decías ahorita, a lo mejor a separarme de alguno de los negocios? La pregunta en específico me dices, ¿cuál es uno de los retos? ¿No? Fíjate que hay algo muy importante cuando ya llevas estructurado el estar de chismoso. El ver qué están haciendo los demás y luego comenzar a autosabotearte. Oye, el merca, dijéramos, el benchmarking, ¿no? Sí, claro, sí, es correcto. Entonces, el estar de chismoso, el de, oye, ¿y qué está haciendo este? No, y quieres hacer algo que a él está funcionando, pero no es lo tuyo. Tú vas muy bien, pero como ves que el otro ya la está rompiendo con lo que está haciendo, ahí vas a querer hacer algo que no. Entonces, el reto es mantenerte, es seguir creciendo. Siempre tenemos que fijarnos una meta y seguir el camino hacia la meta, porque podemos estar viendo alrededor de los lugares a ver qué están haciendo los demás, pero no nos enfocamos en lo de nosotros. Nuestro reto es mantenernos y seguir rectos hacia nuestra meta. Independientemente de por dónde vaya. Sí. Ahora sí que la consolidación o el camino de los negocios, ¿no? Mira, todos, yo les digo, habemos 5 speakers, ¿no? Que 5 quizá hablamos de lo mismo. Claro. Te puedo decir, hablamos de emprendimiento y de buscar el cómo sí. A mí me dijeron hace 6 meses, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Paco? Para el Auditorio Nacional, que te vayas, bla, bla, necesitamos una conferencia así. Sí, claro, tengo esta. No, es que esa conferencia no, porque fulanito da esa conferencia. Sí, pero fulanito no va a estar ahí. O sea, y mi forma de transmitirlo es diferente, claro, a la de él. Pero yo no voy a ver cómo lo está haciendo él para yo igualarlo. Cada uno de nosotros tiene su propia esencia, su toque, tiene el ángel, ¿no? Claro. Hay quienes a lo mejor hasta eso les funciona, que no tienen el ángel, no tienen el toque y son muy secos y eso les funciona. Sí. Es dependiendo. El mayor reto es mantenerte, ir hacia la meta. Bienvenidos al podcast Entre Charlas y Negocios. ¡Me está encantando! ¿Qué es lo que quieres, no? Hacia dónde quieres llegar. Sí, y interesante que lo planteas. Y a partir de ahí, a mí me parece interesante que nos puedas platicar cómo pues ahora sí que embarcarte en este desarrollo de tu marca personal en algunos conceptos. Por ejemplo, el tema de la visibilidad. O sea, ¿te ha ayudado el desarrollo de esa marca? O sea, hace rato decías, pues, soy reconocible de alguna manera, ¿no? Claro. Que sí me ha ayudado, sí, bastante.
dices, soy reconocible. De lo contrario, sería invisible. Claro. Sí. Entonces, precisamente, hay un dicho que dice que santo que no es venerado, pues ahora sí que ni sus luces. Entonces, sí, claro. necesitamos darnos a conocer de alguna manera, dependiendo cuál sea tu negocio, qué es lo que quieras lograr. Porque muchas veces no lo haces con tema de marketing. Simplemente lo haces por darte a conocer, por transmitir un mensaje. Te puedo contar de algunos amigos que se dedican a transmitir la palabra de Dios y no están ganando absolutamente nada. Es un mensaje. Como por ejemplo, yo lo hago, pero pues para ayudar. Yo ya pasé una curva de aprendizaje en donde ya me costó, ya me caí, ya me levanté. Si tú revisas toda mi parrilla, yo no te vendo nada. Yo no anuncio nada. Ahora sí que yo te regalo consejos. Yo te digo lo que me ha funcionado. No es de que, ay, haz esto y ven y te voy a dar una mentoría y te voy a vender esto. No tienes una promoción. No, nada. Yo solamente doy consejos de lo que ya he vivido. Entonces, que si me ha servido algo de experiencia, la trayectoria que traigo, sí. Si me preguntas que en dónde estoy cuando desde un principio, pues ya es un aprendizaje totalmente diferente. Digo, estamos de acuerdo que también medirlo todo en tema de crecimiento, pues no necesariamente es una métrica adecuada dependiendo de la situación en la que estés, ¿no? Claro. Obviamente te da visibilidad a lo mejor para otros proyectos, o te da esta visibilidad a lo mejor para hacer estas cosas que a lo mejor, como dices tú, pues ya son pro bono. Te voy a decir el tema de la visibilidad. Fui el fin de semana, es tema personal, fui a comprar un mueble y el vendedor me dice, ¿tiburón? Y yo, sí. ¿Y qué crees que obtuve? Sí, claro. Bueno, un muy buen trato, pero aparte me hizo un 5% de descuento. Por supuesto, hay un beneficio de... Sí. Y ya me comienza a decir, oye, me gusta bla, 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 bla. Cómo hablas, los consejos que das. Y está padre, o sea, pero ya tengo cierta visibilidad. Hay algo muy importante en el tema de marca personal, Elías, que quisiera hacer énfasis. Si te metes a mis redes sociales, yo no tengo una comunidad muy grande. Si acaso en Instagram tengo a lo mejor 10,000 seguidores, en TikTok alrededor de 12. No paso ahorita de los 10,000. Pero hay algo muy importante. Es orgánico. Sí. Te metes a las parrillas de muchos influencers y ves que tienen 20,000 seguidores, 30,000 y un comentario, 5 likes. Entonces son puros bots. Entonces lo que realmente, si queremos que seas visible, pues no compres bots para que entonces sí puedas ir midiendo qué tanta audiencia es real. O sea, porque yo puedo tener 10,000 seguidores y un like. Sí, o cero interacción. O nada. ¿No? Tengo amigos, en verdad, que así los tienen. Y cero interacciones. Hemos estado en eventos en donde están transmitiendo en vivo y traes 20,000 seguidores, uno conectado. Claro. Y eso porque soy yo y para echar la mano. Entonces, es muy importante que esa parte de ir creciendo orgánicamente. Hay que buscar estrategias, pero no estrategias basura, o en donde estés comprando cosas que realmente no te van a servir para proyectarte, porque lo que buscas tú es posicionarte, proyectarte, darte a conocer. ¿De qué te sirve tener 1,000,000 de seguidores, bots, cuando realmente nadie te conoce? Sí, claro. El follower no te va a dar de comer. Sí, lo que te da de comer es la interacción con la audiencia, ¿no? Sí. Y que te busquen por las mismas recomendaciones o los comentarios, ¿no? Ahora, como parte de esa visibilidad, pues hay un siguiente paso o como resultante, que es la confianza o credibilidad, ¿no? Que es parte de lo que ahorita nos decías, ¿no? O sea, mi comunidad creció de manera orgánica y seguramente porque hay
algo de lo que estoy transmitiendo como marca, pues finalmente está resonando en esa audiencia que genera confianza, credibilidad o ha generado un resultado en algo o en alguien, ¿no? Claro, sí, sí. Y muchas veces comparto historias, pero son del día a día. Ay, hoy pasó esto. Y ya comienzan, sí es cierto, a mí me pasó, Claro. Yo lo viví, pero son cosas empresariales de día a día, ¿no? O algo que estamos expuestos también a que nos vaya a pasar. No los 5 consejos de cómo hacerte millonario. Sí, subí una historia chusca. Tengo ahí una historias que dicen locuras, ¿no? Y la última de locuras, que si te metes y lo buscas, le puse la clave del éxito, así como la clave para hacerte millonario en solo 3 pasos. ¿Y qué crees que dije? Así, no es cierto. Y yo ya estaba queriendo, no, es que no hay la receta secreta para hacerte millonario de la noche a la mañana. O sea, todos esos falsos gurús, pues, que te dicen que vas a crecer y que te vas a hacer millonario. La pregunta es, ¿todos ellos son millonarios? Sí, la gran mayoría no. Ahora, esto finalmente, bueno, pasamos de ser visible a generar este impacto con una audiencia a partir de esa credibilidad y confianza. Esto finalmente pues también genera nuevos proyectos, genera sí. que oportunidades. No solamente lo que tengo, exactamente, nuevas oportunidades en donde puedes desarrollar ya la parte de la empresa o del empresario. Claro. Todo eso, vamos a lo mismo, te da visibilidad. El conocimiento te va dando visibilidad, te va dando oportunidad a apostar a nuevos proyectos, a ayudar a nuevas personas, dependiendo cuál sea tu finalidad, como te digo. Claro. Si yo estoy vendiendo algo, a lo mejor, ¿qué me va a dar? Nuevos clientes. Claro. Bueno, primero nuevos prospectos. Ya Sí, posteriormente nuevos clientes. Entonces, y si trabajo bien, a lo mejor ese cliente me deja un comentario dentro de mis redes sociales y dicen, ¿sabes qué? Excelente servicio, contrátalo, a mí me hizo esto, bla, bla, bla. Entonces, ahí es donde tenemos la segunda recompensa, porque la primera recompensa fue la parte económica. Y la segunda recompensa es la recomendación. Estoy de acuerdo. Interesante, porque finalmente es una manera de capitalizar, ¿no? En un mundo de medios digitales donde todo el mundo habla de monetizar y quiere monetizar a través de las plataformas, y no siempre se puede porque tu contenido, tú dijiste ahorita, pues no conecta o tus seguidores no se construyen una base orgánica, ¿no? Entonces de repente pues como que esa disyuntiva de decir, pues sí estoy generando contenido, pero mi contenido tampoco está produciendo, ¿no? Entonces me parece que aunque no venimos a hablar de recetas porque es parte de lo que decíamos a un inicio, pero sí, pues primero generar esa visibilidad, que esa visibilidad te va a ayudar a generar esa confianza en la audiencia, ¿no? Mira, sí, Elías, sí, tienes toda la razón. No vamos a hablar de recetas, pero sí de algo muy importante, que es estructura. Uh-huh. No podemos comenzar el paso 3 sin primero hacer el 1. Y te puedo decir que el primer paso es saber qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. Entonces sí, una vez que nos planteemos eso, comenzamos. ¿Qué necesito primero? Pues dependiendo que lo que es. No, a veces nada más necesitamos un celular, ¿no? Sí, claro. Pues necesitamos un celular. Comenzamos a grabarnos. Ya después, oye, ya estoy teniendo más audiencia, ya le meto una camarita más pro. Oye, claro, sí. Ya estoy viendo que está funcionando, pues ya rento un estudio muy pro como el de ustedes, ¿no? Ya veo que está teniendo más audiencia. Bueno, pues ahora comienzo a pautar, quizá para que llegue, para que el alcance tenga mayor audiencia. Ok, pero no nada más es pautar, es segmentar. ¿A quiénes quiero llegar? ¿Qué edades quiero llegar? ¿Qué género? O sea, el perfil de la audiencia. El perfil de la audiencia, o sea, todo, para que realmente lleguemos, lo que le estamos metiendo de lana, llegue específicamente al cliente que necesitamos o a las personas que necesitamos. Y siguiendo en este tema así de recomendaciones, y lo pongo entre comillas porque finalmente esta es una charla, ¿qué le dirías a otros empresarios
o a otros que queremos navegar ahora sobre este tema del desarrollo de la marca personal? ¿Qué le recomendarías? Pues ahora sí que, mira, realmente hacer marca personal, si es complicado, es absorbente, es dedicarle tiempo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Yo hago muchos círculos virtuosos, ¿no? Entonces, en donde es tiempo, esfuerzo y dinero. Si no tienes eso, no te metas. Si te vas a meter al tema de marca personal y te vas a desenfocar de tu negocio, no te metas. Claro. O sea, ¿qué es lo que sucede también? Que luego vemos que nos funcionó un mes el tema de marca personal y nos apasionamos y le seguimos, dejamos lo que realmente nos está dejando para divertirnos un rato, porque para mí esto es diversión, es el transmitir conocimiento, el compartir, es parte de diversión. Entonces no puede ser que le meta más tiempo a la diversión que lo que me estoy generando, porque me ha pasado también con amigos que tienen su empresa, se meten a hacer marca personal, pero les gusta la visibilidad, entonces se comienzan a meter, y lo que les estaba generando deja de funcionar. Entonces, otra vez, para echar a andar el carrito de los negocios es complicado. Entonces, tienes que tener tiempo, esfuerzo y dinero. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que primero lo que deja. Y luego que la audiencia saque sus conclusiones. Ya sabe. Exactamente. Sí. Pero sí, tiene mucho sentido porque finalmente para eso estás construyendo tu marca, para reforzar la parte en donde puedes monetizarlo, digamos, porque no eres un streamer, no eres un creador de contenido per se, ¿no? Sí, y yo te digo que alguien me va a criticar, ¿no? Pero sí, marca personal, no todos lo necesitamos. Claro. No a todos se nos da. Afortunadamente, suena muy romántico, pero cada uno de nosotros somos únicos y especiales. Lo que quizá a ti te guste, Elías, a mí no. Sí, claro. A lo mejor tú eres muy bueno para hacer negocios, para vender, sin necesidad de una red social. Yo conozco empresarios súper exitosos que no tienen, es más, ni el celular. Nada. Traen un celular análogo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, no precisamente tienes que hacer marca personal para crecer tu negocio. Por eso te decía, ¿cuál es la finalidad de hacer marca personal? Primero hay que plantearnos eso. ¿Realmente le vas a dar seguimiento? ¿Es un aprendizaje? ¿Es nada más un aprendizaje? ¿Es una chispa de locura? ¿Para qué lo queremos hacer? Y eso va de la mano con lo que te quiero preguntar a continuación, porque pues de repente, oye, ya te embarcaste en este tema, te enfocaste, digamos que lo estás haciendo bien, estás desarrollando tu marca, no te desenfocaste del negocio. ¿Qué pasa si luego te la crees? ¿Cómo seguir manejando esa autenticidad que me llevó en primer plano a un crecimiento a lo mejor orgánico, como tú decías hace un momento? Uh-huh. ¿Qué recomendación hay ahí como para no perder el piso? Lo pongo entre comillas. Mira, no sé, pero yo ya me tengo que retirar, Elías. O sea, ya me... No, fíjate, Elías, que es muy complicado. Yo también comencé a instruirme con una persona a un principio que era muy del tema teatral. Ya. Y me dice, ¿sabes qué, Paco? Necesitamos hacerte un personaje. Claro. Porque de lo contrario vas a ser muy vulnerable y la gente te puede atacar. Entonces, necesitamos crearte un personaje. No, luego espérame. Yo quiero ser la misma persona que se sube en un escenario y la misma persona que te encuentres en un puesto de tacos y la que está platicando. Quiero ser la misma persona. Me ha tocado amigos que realmente se suben a un ladrillito y se marean, pierden el piso. Sí, claro. Y son groseros, son déspotas y está mal a veces hablar de uno mismo, pero yo no soy así. Yo sigo siendo muy, muy sencillo, porque nosotros somos gracias a la gente. Y pues está padre.
¿Qué es? Pues nada más acuérdate de tus raíces, de quién eres, de dónde vienes. No, y nos consta. ¿Y quién te ha hecho crecer? Claro. Eres gracias a ellos. Claro. Me ha tocado amigos así de que, igual por eso te hago la broma ahorita, no, Elías, yo ya me voy. Así de que se ponen exigentes, groseros, oye, una foto, y así con una cara de, pues bueno, somos gracias a ellos. Claro. Nada más es un tema de congruencia, de valores, de recordar de dónde venimos. Sí, y finalmente es parte de lo que decías hace rato como un ingrediente importante de conectar con tu audiencia. Tu audiencia, ¿qué espera de Paco? Pues espera autenticidad, espera ese trato, ¿no? O sea, sí, claro. que es el que te caracteriza y te ha caracterizado a lo largo y ancho del desarrollo independientemente de la marca del Tiburón Tapatío como empresario, ¿no? Claro. Hacia adentro de la empresa, a lo mejor con tu equipo de trabajo, con tus clientes, con tus proveedores, etcétera, ¿no? Es parte importante y es algo que resuena. Sí, claro. Ahora, y tratando de cerrar el tema, aunque nos lo dijiste hace un momento, lo recuerdo bastante bien, ¿es recomendable para todos? O sea, recomendable sí. Okay. Que es diferente. Buena respuesta. Yo dije, marca personal no es para todos. Pero es recomendable, sí. Lo que pasa es que no todos se nos da. No todos tenemos esa facilidad. ¿Cuántas veces le pones una cámara a una persona y se cohíbe, comienza a tartamudear, no te transmite bien el mensaje, te dice una cosa por otra? No es para todos. Recomendable sí, para hacer crecer ¿qué? Lo que necesites. Cuestión personal, transmitir un mensaje, vender, divertir, lo que quieras. Sí, finalmente va con tú que estudiaste marketing, pues va con estos principios de la construcción de una marca, ¿no? Necesito tener un objetivo. ¿Para qué quiero hacer crecer una marca? Pues es, quiero que me dé ventas, o quiero que me dé posicionamiento, quiero que me dé la oportunidad de tener otros negocios, no sé. En el ámbito empresarial, pues tiene mucho sentido lo que decías hace un momento de, pues invertirle en este tema de marketing esperando alguna retribución. En el tema personal, pues finalmente también tendríamos que tener claro para dónde, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, pero sí son dos palabras, dos preguntas diferentes. Sí, marca personal, si no es para todos. ¿Lo recomiendo? Sí. También yo sería muy incongruente en el decirte, no, Elías, no lo recomiendo, pero para nada. Me vas a decir, oye, Paco, entonces, ¿qué estás haciendo aquí, no? O sea, ¿cómo has alcanzado el posicionamiento? Sí. ¿Cómo has alcanzado el posicionamiento? Claro, o sea, claro. Todo lo que has hecho. Todo lo que he hecho es conforme a marca personal. Y realmente, yo la verdad me puedo sentir orgulloso que he escuchado, digo, cuando me he dado cuenta, pues, que hablan bien de mí sin que ellos se den cuenta. Eso está así, interesante. y eso es lo que te digo, eso es la marca personal. Que dice, no, es que este cuate es así, con toda la confianza. Así que, órale, o sea, y es padre y es bonito. Nada más, otra vez, o sea, sí créetela, porque te la tienes que creer. Si no entramos al síndrome del impostor, ¿no? Sí créetela, pero no pierdas el piso. Sí, o refréndalo con tu día a día. Claro. Como lo hacemos en el negocio, pues tenemos que mantener. Sí. Ya eso ganado lo tienes que mantener en el tiempo. Es una parte de tus herramientas esenciales para seguir adelante. ¿No? Nada más. Qué interesante. Pues, Paco, hemos llegado al final del capítulo de este tema. La verdad es que bastante revelador. Finalmente alguien que se dedica o ha construido su marca personal a partir de eso y que finalmente lo podemos constatar, ¿no? No solamente en el éxito empresarial, sino también en el éxito personal. Digo, hace rato que decías, yo soy la misma persona, pues sí, nos consta, aquí te tuvimos como alumno, te hemos tenido como invitado, te hemos tenido en eventos, has venido a tus propias graduaciones acompañando a otros a graduaciones. Sí. Y la verdad es que sí, podemos constatar que Paco Quevedo es el mismo. La verdad te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros. Ha sido
una grata experiencia para nosotros y bueno, también pues nos da esta oportunidad de tratar de llevar a nuestra comunidad estos pequeños conceptos que, como tú bien decías, no son producto nada más de que se me ocurrió, sino que también son de una estructura que ya tengo, independientemente de un conocimiento o de un grado académico, como lo hablamos, de una estructura, de una forma que tengo de trabajar. Entonces, pues, te agradecemos mucho. No, al contrario, Elías, muy agradecido. La verdad es que ha sido interesante. Pero es más sencillo, Elías, nada más el último consejo. Sí, claro. No acepten críticas constructivas de quien no ha construido nada. Si en algún momento quieren recibir una pues idea real, un consejo, acérquense a personas que sí han construido, personas que sí lo han estudiado, que les ha costado, que vengan contigo, Elías, y te pidan tu punto de vista. No porque alguien sin experiencia les diga que no va a funcionar, no lo necesitan, claro, pues ahora sí que hay que hacer caso omiso a los comentarios. Simplemente que busquen a alguien profesional. Sobre todo que estamos expuestos, ¿no? Con estos medios ahora tenemos todo tipo de comentarios, todo tipo de comunicación, todo tipo de interacción. Déjale meto el gol otra vez. Sí, adelante. La verdad, yo aquí en la maestría de marketing aprendí mucho. Entonces, no es que les esté vendiendo... No es que les esté vendiendo algo. Me da mucho gusto porque finalmente, además, yo tengo una debilidad por esa maestría, pero sí, no lo puedo decir tan abiertamente. Muy bien. No, yo la verdad aprendí mucho ahí. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde me quiero posicionar? ¿Cómo quiero que me vean? Entonces, métanse a estudiar algo de marketing, aunque sea un diplomado, algo sencillo. Pero sí, siempre acérquense a gente profesional que les pueda dar un consejo en base a la experiencia. Pues muy bien, la verdad es que nuevamente gracias, Paco, por compartirnos tu tiempo y compartirnos también tu conocimiento. A nuestra comunidad, pues pedirles por favor que nos sigan ahí en las redes, ahí aparecerán tanto la campanita de suscripción en nuestros diferentes canales, tanto en YouTube como en Spotify, y por supuesto en nuestras diferentes redes sociales, y también pues aparecerán para que las de nuestro invitado, para que también lo sigan en el día a día y constaten un poquito lo que hemos platicado el día de hoy. Muchísimas gracias, esto fue Entre Charlas y Negocios. Buenos días.